Bueno, esta mañana hablamos extensamente de la parte histórica y del fundamento epistemológico, ¿no?, de las ciencias sociales, con el racismo, sexismo epistémico, la historia de los 4 genocidios epistemicidios. Cubrimos ya todo ese material y lo estoy presuponiendo ahora. Ahora voy a hablar presuponiendo que todo el que está aquí escuchó eso, ¿no? Entonces vamos a ir concatenando cosas. Entonces ahora quiero hablar de la historia de las disciplinas en las ciencias sociales. Porque eso es muy importante entender esa historia para poder entender, claro, de qué nos estamos descolonizando, ¿no? En primer lugar, el conocimiento disciplinario de las ciencias sociales se origina en el siglo XIX. Se origina en el siglo XIX. Y está fuertemente atado o anclado, además del racismo, sexismo epistémico que ya expliqué, está anclado en las necesidades de producción de conocimiento de los imperios europeos en el siglo XIX. O sea, cuando se inventan estas disciplinas, o sea, las ciencias sociales es un invento del siglo XIX para acá. Bien, no existía tal cosa como ciencias sociales antes del siglo XIX. Y las ciencias sociales están fuertemente ligadas a las políticas de los estados imperiales europeos. Los estados imperiales europeos del siglo XIX enfrentaban diversas necesidades en la producción de sus políticas y de su política pública. Una de las cosas que tenemos en la producción disciplinaria, vamos a tratar de ir disciplina por disciplina. Una de las necesidades que tenían los imperios europeos en la época era las estrategias económicas imperiales. Tenían estrategias económicas imperiales de cara a sus países en Europa, pero también de cara a las colonias, ¿no?, que tenían fuera de Europa. A partir de ahí se produce un campo de conocimiento que ellos le llaman los departamentos de economía. ¿Bien? En un momento se llamó economía política, economía. Entonces, hay toda una producción de conocimiento que está ligada a la economía política burguesa occidental, que es un tipo de producción de conocimiento que de alguna manera va a naturalizar las relaciones capitalistas de producción, las va a naturalizar. Gran parte de los problemas de la economía política burguesa occidental es pensar que las relaciones económicas del mundo moderno, en este caso capitalista, están allí desde Adán y Eva, que son las formas naturales de economía. Bien, y es una visión deshistorizada de la historia. O sea, deshistorizada completamente, donde la economía aparece como una cuestión eterna que ha estado ahí siempre desde Adán y Eva. Y es una visión en ese sentido transhistórica, que va más allá de la historia. Y si se recuerdan, gran parte de la crítica de la economía política que hacía Marx en la época era historizar esos procesos económicos para sacarlos del fundamento epistémico donde se veía la economía como una cosa eterna que estaba allí siempre y que siempre había sido así. Y lo que muestra Marx, ¿se acuerdan lo que hicimos esta mañana? ¿De dónde viene esta epistemología que privilegia a hombres occidentales de 5 países? Eso no es algo eterno.
Eso no es algo que estaba allí hace 1000 años. Eso es una cosa reciente. Y yo lo que hago entonces es historizar cómo se produce eso. Fue lo que hice esta mañana. Bueno, pues Marx hace lo mismo con las categorías de la economía política y empieza a mostrar cómo estas categorías están históricamente producidas y cómo no son eternas y cómo el sistema capitalista nace en un momento de la historia y no estaba allí siempre. Antes habían otras maneras de economía y de producción, etc. Entonces, o sea que metodológicamente, casi siempre en los programas de las ciencias sociales había esta pretensión de universalidad y esta pretensión de deshistorizar, más allá del tiempo y el espacio, la producción de conocimiento y las categorías. Las categorías de la economía política burguesa occidental del siglo XIX lo que buscaba era una justificación del modo de producción capitalista como si fuera algo natural. Era una cuestión de naturalizar las relaciones de producción capitalista y a partir de ahí, entonces, construir política pública que reproduzcan esas relaciones, que no las cuestionen, sino que las mantengan vivas y las reproduzcan. Es decir, los estados imperiales europeos en la época tenían necesidad de producir política pública económica a nivel del Estado y se produce en las universidades occidentalizadas que se producen ya desde finales del siglo XVIII, política pública en relación a la economía y producen departamentos de economía. Los estados europeos del siglo XIX tenían necesidad de políticas de geopolítica, de cuáles van a ser las estrategias políticas y militares a escala global. Y necesitaban conocimiento que de alguna manera articulara la geopolítica militar de los estados europeos en la época. Y para eso crearon una rama en las ciencias sociales que se llama Departamentos de Geografía. Los departamentos de geografía se crean como parte de la producción de geopolítica imperialista de los estados europeos en el siglo XIX. Necesitaban pensamiento que les diera estrategia geopolítica, geomilitar, de cara a la expansión colonial y a la competencia con los otros imperios en la época. Porque habían contradicciones interimperiales y había necesidad de producir un pensamiento de geopolítica, de estrategia política y militar de cara al mundo. Entonces, cada imperio tenía sus escuelas de pensamiento geopolítico y estaban anclados en los departamentos de geografía. Bien, los departamentos de geografía cubrían esa área. Ahí tienen gran parte de la producción de las estrategias geopolíticas globales. Lo pueden encontrar en estos departamentos siglo XIX y todavía en el XX de geografía. Luego tenían necesidad de producción de conocimiento con relación a los pueblos colonizados allá en las colonias. Entonces necesitaban un conocimiento para dominar esos pueblos, conocimiento de esas culturas, de sus lenguas, de sus costumbres, de sus maneras de pensar, etcétera, para poderlos colonizar mejor. Y ahí surgen los departamentos de antropología. Los departamentos de antropología surgen como parte de la necesidad de los estados europeos de generar conocimiento con respecto a los primitivos, a los pueblos primitivos por allá. Bien, entonces se crea la rama de las ciencias sociales que se llama la antropología. Vayan observando cómo
los orígenes de estos departamentos están fuertemente asociados a las políticas de los estados europeos del siglo XIX. Luego tienes la necesidad de política pública del Estado con respecto a la situación de sus propios países. Necesitan política pública para enfrentar los problemas desde su punto de vista imperial, capitalista, etcétera, en sus propios países, domésticamente, dentro de su frontera. Entonces ahí surge que las ciencias políticas, como ramas de las ciencias sociales, para producir política pública de Estado en acorde a los intereses de estos estados y de sus élites, etcétera. Fíjense la división del trabajo que hay en todas estas diferentes ramas que vamos señalando, ¿no? Cómo cada una se especializa en algo que tiene que ver con los intereses de los estados europeos en la época y de las élites europeas de la época, por supuesto, élites económicas y políticas. Entonces se crean los departamentos de ciencias políticas con un pensamiento orientado a entender el Estado, entender las políticas del Estado, entender la política pública en relación a diferentes áreas, etcétera. Entonces tiene departamentos habían problemas sociales en los estados europeos en la época. Todo aquello que era residual que no cubría ni la ciencia política, ni las ciencias económicas, ni los departamentos de geografía, ni antropología, estos problemas residuales como problemas sociales, crimen, problemas de crimen o problemas sociales de la insalubridad, ¿no?, de las poblaciones o la pobreza o cosas así, entonces eso se le asignaba a la sociología. La sociología entonces era como una disciplina residual, que ahí se metía todo lo que eran problemas sociales que las otras disciplinas no enfrentaban. Entonces se crea la sociología para bregar con los problemas de industrialización, modernización y cosas así de los países europeos de la época. Y son necesidades de estos estados. Hay una fuerte asociación entre la producción de conocimiento y la necesidad de política de los estados para la dominación doméstica y dominación internacional del mundo. De manera que las ciencias sociales no son un proyecto neutral, es un proyecto que desde el principio, desde sus comienzos, desde sus orígenes, se articulan en relación a problemas que enfrentan los estados europeos del siglo XIX. ¿Bien? La pregunta es, ¿cómo es posible que en el siglo XXI nosotros estemos en las universidades occidentalizadas arrastrando formas disciplinarias que no tienen nada que ver con los problemas del mundo, sino con los problemas de los estados europeos del siglo XIX? ¿Cómo es que nosotros todavía en el siglo XXI las ciencias sociales estén ancladas en fragmentaciones disciplinarias que no son fruto de nada que tenga que ver con un proyecto intelectual, sino con proyectos políticos, geopolíticos de estados imperiales europeos del siglo XIX? Y nosotros al día de hoy seguimos con la misma división disciplinaria y las mismas estructuras disciplinarias que se crearon de acuerdo a las necesidades de esos estados y a los problemas que esos estados enfrentaban. Bien. ¿Cómo es posible que todavía estemos ahí? Como al final de la charla esta mañana, ¿cómo es posible que a finales
a principios del siglo XXI estemos arrastrando estructuras epistémicas racistas y sexistas, ¿no? A principios del XXI. Y yo decía que está articulado, las estructuras epistémicas, las estructuras de conocimiento están articuladas a las estructuras de dominación. Por eso es que siguen allí esas estructuras racistas, sexistas. Entonces, lo que ocurre con las ciencias sociales es algo parecido. Las ciencias sociales y sus divisiones disciplinarias siguen estando inscritas con todos los diferentes movimientos, tendencias, etcétera, que se han movido de allá para acá. Siguen siendo divisiones completamente artificiales creadas por los estados europeos del siglo XIX y que todavía están inscritas en una forma de producir conocimiento para la dominación. Por eso es que la fragmentación disciplinaria está allí todavía institucionalmente puesta allí sin transformación. Esa división disciplinaria no tiene nada que ver con los problemas del mundo, tiene que ver con los problemas de las disciplinas. Están trabajando los problemas de los estados y trabajando problemas disciplinarios donde se fragmenta todo. Por ejemplo, esta mañana, ustedes los que estuvieron aquí esta mañana, ¿cómo ustedes clasificarían mi presentación? ¿Qué era eso? Lo que yo hablé esta mañana, sociología, historia, ciencias políticas, filosofía, teología, ¿qué era lo que yo? ¿Qué fue lo que yo presenté esta mañana? No era nada de lo anterior, porque yo no estoy pensando desde las disciplinas. Yo estoy pensando desde un más allá de las disciplinas, es decir, estoy pensando a partir de problemas del mundo y no a partir de los problemas disciplinarios. Hay una diferencia entre pensar desde los problemas de la humanidad a pensar desde los problemas de las disciplinas. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Por eso es que cuando vamos a una conferencia académica, luego de 3 días, salimos deprimidos y nos estamos recuperando un mes después. El próximo mes es un mes de recuperación, porque no se está discutiendo los problemas del mundo, lo que se está discutiendo allí son los problemas de las disciplinas. Entonces, eso es decadencia disciplinaria, lo que ocurre en esas conferencias académicas. Decadencia disciplinaria, porque hay unos debates allí que no tienen nada que ver con lo que pasa en el mundo. Tiene que ver con ¿qué? Con problemas internos de disciplina y con egos gigantescos, sobre todo, ¿bien? Sobre todo de egos gigantescos. Y por eso es que salimos siempre insatisfechos, deprimidos de esas conferencias. Ya hace mucho tiempo dejé de ir a esas conferencias, sinceramente. ¿Ah? Sí. Y entonces dejé de ir porque sentí que bueno, esto es deprimente. Cuando vas ahí y ves lo que se discute allí, no se está discutiendo nada relevante de los problemas que vive la humanidad hoy. Lo que se está discutiendo es una producción de conocimiento decadente, porque es decadencia disciplinaria, es los problemas de disciplinas, los debates egocéntricos entre las escuelas disciplinarias y ya. Lo que pasa en el mundo no importa. Bien, no importa lo que pasa en el mundo. Se puede estar cayendo el mundo y ellos siguen allá en sus discusiones escolásticas disciplinarias. Entonces, antes de pasar a discutir, que lo pensaba hacer mañana con más detalles, en términos de cómo nos salimos de estos paradigmas, ¿no? Porque fíjate, lo que yo hice esta mañana, ¿qué era? ¿Cómo tú clasificarías mi presentación de esta mañana en términos de las disciplinas? No, es inclasificable lo que yo presenté esta mañana, no tiene clasificación posible
desde las disciplinas, porque yo no estoy pensando desde las disciplinas, yo estoy pensando desde los problemas que vive la humanidad y desde ahí producimos conocimiento donde no nos anclamos a una fragmentación disciplinaria del conocimiento, porque en el momento que empiezas a producir conocimiento fragmentario, nunca hace sentido de lo que pasa en el mundo. En parte por eso es promovida esta división disciplinaria fragmentada del conocimiento, porque en la medida que hagas producción de ese tipo, nunca vas a entender lo que pasa en el mundo, porque no haces las conexiones adecuadas, porque estás pensando desde una disciplina y todos los otros ámbitos los dejas por fuera y ya no logras conectar las cosas. Fíjense todas las conexiones que hicimos esta mañana. Y eso lo hicimos porque yo me saqué de encima la camisa de fuerza de las disciplinas. Y en la medida que haces eso, ya empiezas a conectar cosas que desde las disciplinas es imposible conectar. Porque si empiezas a conectar, te dicen, no, tú no eres... eso no es sociología, compañero. Eso es antropología. Estamos en sociología. O viceversa. Eso es sociología, eso no es antropología. Y empiezan con estas tonterías y al final termina una discusión de quién es el más sociólogo, el más antropólogo, el más científico político, el más no sé qué. Y termina sin entender nada, porque lo que se produce es un conocimiento fragmentario. Tú no puedes entender la política, la economía, la cultura, la producción de conocimiento, la epistemología, la filosofía, la historia y todo eso como si fueran cosas así separadas. Esas cosas hay que ponerlas en conexión unas con las otras, que fue lo que yo intenté hacer esta mañana. Porque es como único vas a hacer sentido de lo que está pasando en el mundo. Por eso es que las divisiones disciplinarias siguen allí, porque es la mejor manera de mantener a la gente sin poder realmente profundizar o entender lo que pasa en el mundo. Porque mientras tú separes los conocimientos y no hagas las conexiones, estás produciendo un conocimiento fragmentado que no da cuenta de todo lo que está en juego, de todo lo que está en juego. Pero además se produce una disciplina sobre la disciplina, porque a ti te disciplinan para que funciones en ese sentido, y lo vemos aquí mismo en la universidad. O sea, yo encuentro tremendo desafío que de la Facultad de Ciencias Sociales estemos intentando cambiar cuando nos llega de la Comisión Nacional de Acreditación, que es la que norma nuestra actividad desde arriba, desde las autoridades, en sentido contrario, y nos miden por los papers que publicamos y por las ponencias que asistimos. Claro. Todas son dentro de un territorio disciplinario. Y yo digo disciplina sobre la disciplina porque si no nos castigan. Claro. Nos castigan porque o nos bajan el sueldo, quizás, Sí, porque... pero nos ponen metas en ese sentido. ¿Te das cuenta? Por eso digo que esto es política de Estado. Tú te das cuenta cómo los estados, las disciplinas están fuertemente asociadas con las políticas de Estado, porque los estados necesitan ese tipo de producción de conocimiento para dominar mejor. Ellos necesitan que tú producir en esta área, en aquella área, fragmentariamente, ¿para qué? Para ellos hacer la política pública de dominación. Pero si tú quieres hacer política de liberación, tú no puedes estar subordinado a esas divisiones disciplinarias porque nunca te va a hacer sentido nada, nunca vas a producir un conocimiento de liberación, porque mantienes todo fragmentado y reproduce la narrativa hegemónica, que lo que quieren es que tú no le hagas sentido del mundo, no logres dar sentido de lo que está pasando y te mantengas un poco perdido ahí y te enredas en las lógicas sistémicas. Por eso mantienen todo eso fragmentario y no solamente eso, lo que acabas de decir. Los estados intervienen para asegurarse que no haya nadie que esté indisciplinado, que tú no produzcas conocimiento indisciplinado. Tú tienes que producir conocimientos disciplinados. Si tú produces indisciplinadamente, entonces te castigan. ¿Cómo te castigan? Con las evaluaciones que se hacen de la facultad, de los profesores. Donde ahí viene todo el tema de las promociones, el tema de cómo los criterios de promociones y cosas por el estilo. Cuando otra vez los ojos, tú estás requete colonizado por la imposición disciplinaria de los estados.
Entonces, por eso estoy llamando la atención a la relación entre Estado y disciplina. Entonces, cómo los estados disciplinan las disciplinas, como tú dices. Que no puedes disociar la división disciplinaria de las políticas de los estados. Y cómo ya cuando empezamos a hablar de los criterios, ¿no? Que las publicaciones, dónde tú publicas, qué tú publicas, de qué tú publicas, ya todo eso está controlado y disciplinado por las políticas de Estado. Si tú produces conocimiento indisciplinado, tú eres penalizado como profesor. Tú no vas a recibir las promociones, tú no vas a recibir una serie de cosas. O sea, eso termina penalizado materialmente. Y por eso es que esas políticas disciplinarias del Estado para disciplinar las disciplinas son políticas de Estado donde los criterios que se están imponiendo son criterios totalmente eurocéntricos y coloniales, porque estas disciplinas que se crean en Europa en el siglo XIX se expanden a través del mundo, a través de la universidad occidentalizada, que va por el mundo con la misma estructura de conocimiento de las universidades del siglo XIX. Ahora, en el XXI, estás aquí en Chile con lo mismo. ¿Cómo es posible que esas divisiones disciplinarias estén todavía allí en un mundo donde, o sea, para empezar, para los países del sur global, esas divisiones disciplinarias no hacen ningún sentido, porque eso eran disciplinas creadas al calor de los intereses de los estados imperiales europeos. Entonces, no hace ningún sentido en el sur global ese tipo de división disciplinaria y producción de conocimiento fragmentada. Entonces, tienes que crear otra cosa, otro tipo de organización de producción de conocimiento en las ciencias sociales. Tienes que crear otra cosa, de lo contrario sigue reproduciendo un esquema eurocéntrico que no da cuenta de la realidad de los países del sur, que está hecho precisamente para que no des cuenta de eso, que está hecho precisamente para que seas cómplice de las políticas de los estados, para que seas cómplice del sistema capitalista global, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera tienes, por ejemplo, para ver cuán colonialista es la cosa, si usted publica, por ejemplo, en inglés, en las revistas indexadas, los números que usted va a recibir en las evaluaciones como profesor van a ser bien arriba. Si usted publica en inglés en una revista indexada, entonces usted va a ser premiado por usted publicar en ese tipo de revistas. Y en inglés. Mira, más colonialista no lo puedes tener. El que produce conocimiento de pensamiento crítico y lo publica en revistas de por acá, no recibe las mismas puntuaciones. Es penalizada la persona que hace eso. ¿Te fijan la relación entre conocimiento y poder, ¿no? La relación que hay ahí entre conocimiento y poder. Pero fíjense que estamos hablando de una colonización porque estamos hablando de la imitación. Usted tiene que imitar a las academias de los centros metropolitanos imperiales. Usted tiene que imitar ese modelo. ¿Me sigue? Ese es un modelo donde usted tiene que publicar en ciertas revistas, en ciertos temas, y claro, la mayoría de esas revistas operan en inglés. Las otras lenguas quedan subalternizadas. En un estudio que hizo las Naciones Unidas, el 90% de las revistas académicas en el mundo, el 90%, se produce en inglés, francés y alemán. El 90%. Las lenguas más habladas en el planeta no son esas tres lenguas. Mira el desfase que hay entre las lenguas que se premian académicamente, las lenguas de las revistas científicas académicas, y las lenguas que más se hablan en el planeta. Urdu,
chino, castellano. O sea, puedes ir sobre la lista, que hay lenguas que se hablan mucho más que estas lenguas, alemán, francés e inglés. En términos de población demográfico a escala planetaria. Ahí hay una colonialidad lingüística y hay una colonialidad científica. Porque usted, para poder producir y ser reconocido en el mundo académico, usted tiene que asimilarse a las formas de producción de conocimiento de las academias británicas y americanas principalmente. Usted tiene que prácticamente imitar eso, o francesa o alemana. Entonces, ahí hay un diseño global imperial en el campo académico de la producción de conocimiento que está imbricado con la disciplina de las disciplinas, como usted ha dicho, de cómo la política estatal obliga a que usted tenga que hacer estas cosas y tiene que publicar en estas revistas para que usted tenga los porcentajes o las puntuaciones que le van a dar a usted las evaluaciones positivas o negativas. Entonces, ¿qué se está incentivando ahí? Pensamiento hegemónico. Eso es lo que se está incentivando, porque si usted va con una visión transdisciplinaria, como lo que yo hice esta mañana, más allá de las disciplinas, y usted produce un artículo, usted va a ser penalizado, porque esas revistas no te van a publicar, porque no entras dentro de ningún cajón disciplinario, número uno. Entonces, ¿te obligan a qué? Perdonando la palabra, yo no sé si esa palabra se usa aquí, a producir pendejadas. Eso es lo que te obliga. Usted está produciendo pendejadas. ¿Se usa eso aquí? Vale. Entonces, vale. Es una cosa, bueno, ustedes lo dicen de otra manera, para producir huevonada. Es como ustedes lo dicen. Huevadas. Bueno, huevadas. Entonces, y usted está obligado a producir las huevadas estas, para usted poder entonces tener un reconocimiento en la academia y poder tener las evaluaciones y tener las puntuaciones, etcétera, etcétera. Y usted entra en esa lógica y de ahí no sales nunca. De ahí no sales nunca. Porque, perdón. Una estrategia perversa, porque además a nosotros, por ejemplo, acá lo digo con respeto, ¿no? Pero en una ocasión, por ejemplo, vinieron profesores 30, 35 años, 40, a enseñarnos cómo se podía producir más papers de tal manera que nuestra productividad subiera. Y cómo producir más papers, según ellos, era de que tú te formes un grupo de 5 académicos, 5 profesionales, cada uno de ellos elija un tema dentro de una misma, digamos, dentro de las ciencias sociales. Entonces se van turnando el que encabeza, ¿te fijas? El texto siguiente, y aparte de eso te enseñan a que tienes que citar, bueno, al amigo del amigo, ¿te fijas? Porque además se está midiendo las citas. ¿Cuántas citas tiene un artículo? O sea, ¿cuántos artículos son citados de esa persona, por ejemplo? Claro. Entonces, en el fondo, esto es una producción prácticamente bajo las normas capitalistas, una producción perversa de bueno, yo le llamo, es capitalista y es colonialista, porque usted está imitando, usted tiene que citar a los hombres occidentales de los 5 países, porque si usted no tiene allí las citaciones adecuadas, usted somete ese paper a una revista y usted está fuera, lo descualifican, porque usted no está citando a los hombres occidentales de los 5 países que hablábamos esta mañana, que son las autoridades de las disciplinas, ¿ves? Los nombres cambian por disciplina, pero la nacionalidad, la raza, el género y la sexualidad es la misma. Son estos hombres occidentales de 5 países. Entonces, usted puede ser que
en sociología sea Bourdieu o Durkheim, pero en antropología es Lévi-Strauss. Estamos hablando de autores que son fundamentalmente hombres occidentales de 5 países, que eso lo que te discutimos esta mañana, los problemas de eso, ¿bien? Y estamos entonces importando, te obligan a tener que importar a estos autores a lo que tú estés produciendo acá en el sur global, aunque no hagan ningún sentido, porque nunca pensaron los problemas de Chile. Ellos pensaron sus problemas allá, pero nunca los de Chile. Entonces usted está importando estos autores obligatoriamente para que entonces usted pueda publicar en las revistas indexadas que van a ser las reconocidas, si no usted va a ser penalizado. Así es como opera la cosa. Y esto pasa no solamente frente al sur, sino dentro de la Europa misma. Los del sur de Europa se quejan de lo mismo, porque los del sur de Europa los obligan a publicar en las revistas británicas. Es la misma historia. Y entonces tienen una especie de colonialismo, imperialismo académico a escala global, que es el que va disciplinando la producción de conocimiento mundial. Se desincentiva la producción de conocimiento crítico, porque usted está obligado a producir conocimiento hegemónico bajo estas estructuras. Y usted tiene que estar imitando lo que se produce allá en el norte. Y le digo más, en esa revista, aunque usted cite a todos los hombres blancos occidentales de los 5 países y llene su texto de todas esas citas, lo primero que miran es de qué universidad usted viene. Cuando usted ven que usted viene de una universidad chilena, usted pasa, ni lo leen. Ese es el gran descaro, ni lo leen. ¿Saben qué hacen? Le mandan la cartita que ya la tienen formateada, diciendo muchas gracias por pero no tenemos espacio en la revista o no sé qué. Muy interesante su artículo, pero aquí, o sea, la carta diplomática para decirte que no, ni lo leen. Y la excusa que te van a echar es que aquí ya no hay espacio, estamos muy llenos, búsquese otra revista. Pero eso, así es como opera. Ellos miran de dónde viene, de qué universidad usted viene. O sea, eso se lo estoy diciendo, eso es así como se lo estoy contando. Y esto no solamente pasa del norte al sur, sino dentro del mismo norte global. Las universidades secundarias americanas, por ejemplo, si usted es un profesor de una universidad secundaria en Estados Unidos, le manda una revista y ellos ven que usted viene de la universidad de no sé qué, de un lugar perdido de Estados Unidos, a usted hacen lo mismo, al lado. Lo que se publica son los autores que vienen de las grandes universidades del norte global. Eso es lo que ellos leen para ver si lo publican o no. No pierden tiempo con lo otro. Y sin embargo aquí, en los países del sur, los estados y los ministerios de educación imponen estos criterios de que usted tiene que buscar cómo publicar en estas revistas. Es una cosa absurda. Y lo que han hecho, ¿saben qué es? Destruir todas las revistas que existían en el sur global, las han destruido porque como ya nadie... No tienen ninguna puntuación calificatoria en esas revistas terminan desapareciendo. Y ya ni hablemos del pensamiento crítico, ¿no? Entonces, usted está obligado a producir conocimiento mediocre, porque usted tiene que producir un conocimiento fragmentado de la disciplina para que se le tome en serio. Y un conocimiento fragmentado a partir de las fragmentaciones de producción de conocimiento de los imperios europeos, va a ser un conocimiento que no va a tener ningún efecto ni ningún sentido para su país. Usted lo que está ahí es produciendo cosas que no van a tener ninguna relevancia. Y en eso se han convertido las academias, en espacios irrelevantes. Sobre todo en las universidades occidentalizadas, espacios irrelevantes. Y ya no hablemos de las personas que hacen un trabajo junto y con los pueblos o las comunidades. Cuando usted ya además empieza a producir conocimiento crítico a partir
de los problemas que vive la gente y empieza a pensar junto y con, no sobre las personas, sino junto y con la gente, ya usted está prácticamente totalmente marginado de los espacios académicos canónicos. O sea, si usted produce conocimiento para la liberación de los pueblos, a partir de los problemas de los pueblos, pensando y junto y con los pueblos, su conocimiento va a ser descualificado en estos espacios académicos hegemónicos. Entonces, quiero discutir unas cuestiones que son fundamentales cuando hablamos de la construcción disciplinaria de las ciencias sociales, y es el tema del tiempo y el espacio. El concepto de tiempo y espacio me parece un tema fundamental porque hemos hablado de la colonización epistemológica, ¿no?, de las estructuras de conocimiento esta mañana, ¿no? Hemos hablado de la colonización política y económica, pero no hemos hablado de la colonización de nuestra manera de pensar el tiempo y el espacio. Parte de la expansión civilizatoria que hablábamos esta mañana es que hay unas temporalidades y espacialidades, unos conceptos de tiempo y espacio que fueron destruidos con la colonización o inferiorizados con la colonización, y se impusieron unos conceptos de tiempo y espacio que son occidentalocéntricos. Y esto tiene que ver todo con el problema de las ciencias sociales hoy. El tema del tiempo y espacio es el siguiente: dependiendo de qué concepto de tiempo y espacio usted esté usando, se construye una respuesta particular a las preguntas que usted se hace. O sea, dependiendo de cómo usted conceptualiza el tiempo y el espacio, eso condiciona fuertemente las respuestas y los análisis. Vamos a ver, esto Wallerstein lo ha trabajado mucho en su obra, la crítica a los conceptos de tiempo y espacio a las ciencias sociales. En las ciencias sociales se privilegia un concepto de espacio pequeño y un concepto de temporalidad efímera. En las ciencias sociales se privilegia un concepto de espacio pequeño y un concepto de tiempo efímero. Cuando usted analiza algo, usted se supone que la respuesta que dé está circunscrito a un espacio delimitado que casi siempre está condicionado por los límites jurídicos políticos de la frontera de un Estado-nación, y se concibe que la respuesta a los problemas de desigualdad de Chile o los problemas de pobreza en Chile hay que encontrarlos dentro de Chile. Y se concibe como construcción espacial a Chile los límites políticos, jurídicos de un Estado equivalente a una sociedad. Entonces hay tantas sociedades como Estados-naciones existen en el mundo. Al concebir las cosas así, usted va a intentar entender lo que pasa. ¿Por qué Estados Unidos es un país rico? Bueno, te metes dentro del cajón Estado-nación, dentro de ese espacio, y tratas de buscar la respuesta allá adentro. Y siempre que haces eso vas a terminar mistificando o estereotipando positiva o negativamente los países. Usted se mete dentro de ese cajón Estado-nación, en este caso Estados Unidos, porque es un país rico. Bueno, entonces usted empieza, te metes en la cultura, porque tienen una cultura moderna.
Porque no tienen culturas tradicionales. Es una respuesta que lo encuentra en las teorías de modernización. O porque tienen una política pública tal o cual, o porque tienen un proceso de industrialización tal o cual. Y empiezas a tratar de entender por qué Inglaterra es rico a partir de cosas que pasan adentro de Inglaterra. O empiezas a tratar de entender por qué un país como Bolivia es pobre a partir de cosas dentro de Bolivia. ¿Se acuerdan lo que dije esta mañana? Que lo de colonial no es solamente las respuestas que das, es las preguntas que haces y cómo las concibes. Parte de lo de colonial es cuestionar las preguntas y plantearse nuevas preguntas. Y si la pregunta que usted la hace asumiendo que la unidad espacial de explicación de los procesos sociales están condicionados por los espacios jurídico-políticos de un Estado, usted se perdió. Porque se perdió dentro del cajón Estado-Nación. Usted perdió de vista las conexiones entre lo que pasa aquí adentro con lo que pasa por afuera. Usted perdió de vista que eso que supuestamente está por afuera está dentro. Pero para eso necesita un concepto espacial diferente, donde la explicación de los procesos sociales no se circunscriban a un Estado, sino a un sistema global, a un sistema mundo. O sea, en términos espaciales, si usted privilegia el Estado-Nación como unidad de análisis para explicar los procesos sociales, usted se perdió. Y esa es la unidad de análisis por excelencia de las disciplinas que produjeron los imperios europeos en el siglo XIX, que hoy llamamos las disciplinas de las ciencias sociales, que privilegian para la explicación de los procesos un concepto de espacio que está limitado y circunscrito a los límites jurídico-políticos y la frontera jurídica-política de un Estado. ¿Desde cuándo la frontera jurídica-política de un Estado producen las categorías analíticas para nosotros pensar el mundo? Estamos colonizados por esas estructuras jurídico-políticas de la frontera de un Estado para explicar las cosas. Fíjense cómo esta mañana yo estaba hablando desde una concepción espacial mucho más amplia, donde yo no entiendo lo que pasa en una esquina del mundo sin entender lo que pasa en la otra esquina. Cómo estos son procesos que están imbricados. Esta mañana en mi exposición, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de la conquista del Ándalo y luego la conquista de las Américas y los métodos de aquí se los llevaron para acá y luego empezamos a hablar desde una unidad espacial que está más allá de los límites jurídicos de un Estado, sino que estamos hablando desde un sistema mundial, desde una sociedad mundo o desde una sociedad mundial. No existe tal cosa como sociedad en ese sentido eurocéntrico del término de que hay tantas sociedades como estados jurídico-políticos existen en el mundo, como estados-naciones. Entonces hablamos de la sociedad mexicana, la sociedad chilena, la sociedad brasilera, la sociedad española, la sociedad americana, no sé qué. Y nos perdemos de vista que esos estados son una parte de algo más grande. Son una parte de un sistema mundial, de una división internacional del trabajo, de una jerarquía en los raciales globales, de unas jerarquías de género y sexualidad globales, de unas jerarquías de autoridad política globales, de centros metropolitanos, periferias, etcétera. O sea, estamos hablando de un sistema mundo, de una sociedad mundo. Y no podemos entender lo que pasa dentro de ningún país sin entender cómo ese país está insertado en ese mundo global. Tú no puedes entender el golpe de Estado del año 73 en Chile sin entender las políticas imperialistas de los Estados Unidos en esta región del mundo. Si te quedas pensando únicamente y exclusivamente en lo que pasó dentro de las fronteras de Chile, te pierdes.
Ahí están los documentos declasificados. Yo no me estoy inventando nada. Estos documentos ya se declasificaron en los Estados Unidos. Y ya tenemos toda la evidencia de cómo fue que se metieron aquí, qué fue lo que hicieron. Y cómo fue que produjeron el golpe de Estado con todas las consecuencias nefastas que ha tenido. Y yo siempre digo, Chile está viviendo el Big Bang del golpe de Estado del 73. Ustedes todavía están viviendo ese Big Bang. Todavía no se ha superado el Big Bang del golpe de Estado del 73. Es como una onda expansiva. No, esta explosión. Porque no puedes entender que este país sea la meca del neoliberalismo a escala planetaria, que aquí está privatizado todo. Y lo único que le falta es que privaticen el oxígeno y te lo cobren. En cuanto tengan la tecnología, va a pasar en Chile primero que en ningún país del mundo. Te van a vender el oxígeno que respiras gratuitamente ahora mismo. Eso no lo puedes explicar ni entender sin el Big Bang del golpe del 73 y la relación de ese Big Bang con las políticas imperialistas aquí y en esta parte del mundo. O sea, no puedes entender a Chile como un lugar excepcional, insulado por allá. Es decir, la categoría espacial con la que tú piensas el mundo condiciona y determina cómo piensas el mundo. Y si usas categorías espaciales limitadas, vas a tener análisis limitados. Si usas una categoría espacial que se circunscribe a la frontera jurídico-política de un Estado y tratas de explicar lo que pasa dentro de ese Estado, te pierdes dentro del cajón. Estado-nación, te pierdes allá adentro. Pues nunca vas a poder entender lo que pasó, de nada. Porque no vivimos en sociedades separadas, vivimos en una sociedad mundo. Vivimos en una civilización planetaria, que es una sociedad mundo o sistema mundo. Y cada país o cada estado es una partecita de algo más grande. Usted está ya sobredeterminado en términos de las estructuras de dominación económicas, políticas, culturales, de conocimiento. Fíjense lo que hablábamos hace un momento. Usted, para poder ser un académico exitoso aquí, el Estado mismo está imponiendo políticas que son políticas imperialistas académicas para que usted desde aquí esté publicando en revistas americanas en el norte. O sea, ¿cómo te explicas eso desde una cosa interna? No la puedes explicar, tienes que entender el contexto global. Por eso es que estoy llamando la atención a que en la ciencia social el concepto de espacio es constitutivo de cómo analizamos las cosas. Porque si tenemos un concepto de espacio limitado, vamos a tener análisis mediocres y limitados. No vas a poder hacer las conexiones que hacen falta para entender los procesos. Y no estoy menospreciando las particularidades de un proceso dentro de un país, sino que hay que conectar esas particularidades en relación a procesos globales. No lo puedes desconectar, las cosas van imbricadas. Y por eso el concepto de espacio tiene que ser un concepto de espacio a escala global. Para poder ver el panorama. Por ejemplo, miren la revolución industrial en el siglo XIX, que se llama la mal llamada revolución industrial británica, ¿no? Que se dice, usted si se acuerda de los libros de texto que usted leyó en la escuela secundaria, decía que la revolución industrial ocurrió primero que nada en Inglaterra. Bueno, eso es una gran mentira, eso es otra de las mentiras que hablábamos esta mañana. Es una gran mentira, eso no tiene nada que ver con eso. Ellos inventaron la idea de que la revolución industrial fue primero que nada en Inglaterra. Y la explicación que te dan, cuando tú miras los libros de texto, si ustedes se acuerdan, en escuela secundaria, la explicación era que los británicos hicieron la revolución industrial. Y claro,
el concepto de espacio otra vez remitido a las fronteras jurídico-políticas de un Estado-nación. Usted se mete dentro del Estado-nación para entender por qué la revolución industrial se hizo en Inglaterra. Entonces usted tiene que ir dentro del Estado-nación. ¿Y qué le dicen? Bueno, ¿qué usted encuentra allí? Bueno, pues encontramos que allí habían unos genios británicos que se inventaron unas máquinas, y ustedes dan la lista allí en la escuela secundaria, en los libros de texto, de los nombres de todos estos genios británicos que se inventaron estas máquinas, y gracias a esos genios, por eso fue que los británicos hicieron la revolución industrial. ¿Ustedes se acuerdan de lo que les estoy hablando? ¿O esto les suena? En escuela secundaria, en los libros de texto, cuando hablan de la revolución industrial, siempre se habla de estos genios británicos que inventaron estas máquinas y te hacen la lista de las máquinas y los nombres de los inventores. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ¿cuál es la presuposición? La presuposición es que los británicos hicieron la revolución industrial primero que nadie porque tenían niveles de coeficiencia de inteligencia superiores al resto del mundo. Eso es una teoría racista. ¿Por qué? Porque tenían genios que inventaron las máquinas, eso es lo que te dicen. Eso, cuando nos metemos en un concepto de espacio así pequeñito y tratamos de entender la revolución industrial desde dentro de las fronteras de Inglaterra, te perdiste. Terminas con ese tipo de explicaciones. O que hicieron, o porque la lucha de clases, no sé qué, dentro de Inglaterra los llevó a esto o aquello. O dentro de Inglaterra lo que pasó fue que hicieron una política pública del Estado que lograron industrializarse. Tú puedes buscar 100 explicaciones dentro del cajón y nunca vas a poder entender lo que pasó, a no ser que te salgas del cajón Estado-nación y empieces con un concepto espacial más amplio. ¿De dónde salieron las maquinarias de la mal llamada Revolución Industrial Británica? Primero, la Revolución Industrial Mundial no fue en Inglaterra, fue en el siglo XVII y XVIII, y antes, XVI, XVII y XVIII, en la China y en la India. Ahí fue la Revolución Industrial. Eran los productores número 1 de textiles y ropa en el mundo. 200, 300 años antes que Europa en el 19. ¿Y qué pasó? Inglaterra coloniza la India y se roba toda la maquinaria de los hindúes y la establece en Manchester, Londres, Liverpool. Y luego los pone a ellos a producir materia prima, en este caso productos agrícolas, y los desindustrializan. Uno de los países más industrializados del mundo, el colonialismo británico lo desindustrializó. ¿Y qué hizo? Se robó toda la tecnología y la maquinaria y la estableció en Inglaterra. Y luego te cuentan la historia de otra manera. Luego te dicen, no, esto se lo inventó fulano sultano. Y luego aparece un hombre occidental como el que originó tal cosa. Y no, fue un saqueo colonial de la India, donde destruyeron toda la base de manufactura industrial de la India, se robaron las máquinas y la tecnología y se la llevaron para Inglaterra. Y convirtieron a la India en un país periférico exportador de productos agrícolas. Desindustrializaron la India. Pero fíjense qué concepto espacial yo estoy usando aquí para poder entender estas cosas. Un concepto espacial global. Yo no me puedo quedar mirando Inglaterra por adentro y quedarme allí. Porque si me meto dentro de ese cajón, no salgo, me pierdo. Y nunca entiendo nada. Por eso es que las ciencias sociales, esas ciencias sociales eurocéntricas producidas por los imperios europeos del siglo XIX, con la cual todavía corremos, sigue privilegiando un concepto de espacio así. Que es meterte dentro de un cajoncito y tratar de entender todo desde allí sin hacer las conexiones globales. Y al hacer eso, te invisibiliza todo lo que pasó. Y terminas con argumentos racistas como eso, de que es que tenían genios que se inventaron las máquinas. Mentira, se las robaron.
Se las robaron. Desindustrializaron la India. Y luego en el siglo XIX, la competencia que seguía allí para los británicos era ¿quiénes? Los chinos. ¿Y qué hicieron? La guerra del opio. Y fueron allí y le destruyeron toda la industrialización a la China. En el siglo XIX. Y se quedaron ellos como los productores monopólicos exclusivos de ropa y textiles en el mundo. Y por eso ahí viene el llamado ahora al libre mercado. Ahora que monopolizan el mercado, dicen free markets, libre mercado. Ahora que lo monopoliza, que destruiste a la competencia. Y ahora es el imperio del free market. Los británicos a mediados del siglo XIX ahora llaman a free markets. Ahora que monopoliza el mercado, ahora que nadie compite contigo. Después de haber destruido a la India y a la China. ¿Te fijas lo que estamos hablando? Entonces, por eso es que el tema de qué concepto de espacio estamos usando es un tema no solamente epistemológico, sino político. Porque si te enredas con los conceptos de espacio que privilegia las ciencias sociales eurocéntricas, nunca vas a entender nada en el mundo. Te vas a tragar los cuentos que te hacen. Ese es el problema. Entonces necesitamos una descolonización del concepto de espacio con el que estamos trabajando en las ciencias sociales para poder hacer las conexiones que hay que hacer para entender el mundo que vivimos, para entender no solamente el mundo, sino Chile, o para entender Valparaíso, o para entender una comunidad dentro de Valparaíso. Tienes que hacer todas esas conexiones. En términos espaciales, porque si te quedas en el microespacio y no haces las conexiones con el macroespacio, entonces empiezan las mistificaciones, empiezan los cuentos de hadas, empiezan las mentiras de que no es que estos son vagos, no es que aquellos tienen ética del trabajo, no es que esto empieza con tonterías que no te van a llevar a ningún lugar, no vas a entender nunca nada. Entonces, parte de la descolonización pasa por descolonizar el concepto de espacio con el que se está trabajando en las ciencias sociales. Hay que tener un concepto de espacio global, porque estamos en un mundo global desde hace 500 años. Estamos en sociedades globales desde hace 500 años. Esto no es una cosa nueva, por lo que hablábamos esta mañana. Hace 500 años que estamos en un sistema global. Y este sistema global planetario es en la civilización en que estamos metidos, luego de que destruyeron todas las otras. Pero lo mismo que estoy diciendo del concepto de espacio, o sea, le puse el ejemplo de la revolución la mal llamada Revolución Industrial Británica, pues claro, empiezas a hacer las conexiones. Bueno, ¿de dónde salieron las maquinarias? Se las robaron cuando en el mediados del 18 fueron y colonizaron la India. Colonizan la India, destruyen lo que había allí, se traen la maquinaria para Inglaterra y luego, ¿de dónde sale la materia prima? El algodón. De las plantaciones de algodón de esclavos que tenían los británicos en Norteamérica, en lo que hoy llamamos Estados Unidos. De ahí salía el algodón, baratísimo, porque claro, producían con mano de obra esclava. ¿Y de dónde salía el alimento que hacía, o la droga que hacía, porque no era alimento, para que los obreros en Liverpool, Manchester y todos esos lugares trabajaran 14, 16, 20 horas al día en estas industrias que ahora tienen allí metidas? Bueno, salía de una droga que se llama azúcar, que con poca cantidad te da mucha energía, pero no te da ningún nutriente, ¿no? Pero te da un boom de energía, ¿no? ¿De dónde salía este azúcar? De las plantaciones azucareras bajo trabajo esclavo que tenían los británicos en el Caribe, en las islas británicas del Caribe. Entonces, cuando empieza a hacer la conexión, entonces la revolución industrial, ¿qué es la revolución industrial? O sea, fueron unos genios que, mira el cuento que nos hacen, unos genios inventaron unas maquinarias. Mentira, cuando empiezas a hacer las conexiones espaciales, te sales de ese concepto de espacio limitado y empiezas a mirar
desde un concepto de espacio más amplio, empiezas a ver todas las conexiones que hicieron que esta gente monopolizara la producción industrial del mundo. ¿Te fijas? Todas las conexiones que hacen que se produzca allí destruyen primero la India. Tienen plantaciones de esclavos para producir el algodón, la materia prima, en Norteamérica. Luego tiene el azúcar, ¿no? En las plantaciones de esclavos que tenían en el Caribe. Entonces tú empiezas a conectarlo todo y empiezas a ver cómo este cuento de que habían unos genios que se inventaron, te das cuenta que esto es un cuento de hadas. Un cuento de hadas, que todavía lo repiten, ¿sabes? ¿Ah? ¿Viste? Porque claro, el país más industrializado del planeta, luego viene, después de 200 años de colonialismo británico, porque esto es lo cómico, ¿no? Aunque es trágico. Luego de 200 años, se independiza la India en 1947 de los británicos. ¿Bien? Ahora es un país, como tú acabas de leer ahí en internet, un país productor de agricultura, fundamentalmente. Entonces, ahora vienen los teóricos hombres occidentales de 5 países en los años 50 a decir, ¿y por qué la India es tan pobre? A hacerse esta pregunta. En las teorías de modernización de los años 50, que era una producción del Departamento de Estado americano. El Departamento de Estado era quien produjo todas estas teorías, poniendo dinero para producir estas teorías. Entonces, ¿por qué los hindúes tienen tanta pobreza y tienen hambre? Ah, claro, aquí está la respuesta. Y te metes en el cajón, te metes adentro del cajón, no haces las conexiones espaciales globales y dices, es la cultura. Esta gente, como son hindúes, no comen carne, son vegetarianos. Entonces, claro, están muertos de hambre, pues no comen carne. Entonces vienen con teorías que son, uno se ríe, pero es que es trágico cuando tú empiezas a ver este tipo de tonterías que se produce en las ciencias sociales. Empiezan a decir que es un problema cultural, que los hindúes creen que no se debe comer carne porque creen en la reencarnación y no sé qué cuento. Mira, perdóname, ahí hubo 200 años de colonialismo británico y agarró un país rico, industrial, y lo convirtió en un país de extrema pobreza, un país periférico para producir el té que se toman los británicos por las tardes, que lo producen a las 5 de la tarde. ¿Sí? Entonces ese té de las tardes, de las 5 de la tarde de los británicos, que aquí se reproduce también, ¿no? Ese té, ¿de dónde vienen esas hierbas? Bueno, eso viene de la India, la mayoría de ellas. Entonces viene, claro, el té de por las tardes. Convirtieron un país rico, industrial, etcétera, que lo agarraron en el siglo XIX, en un país de analfabetismo enorme, de pobreza extrema, Entonces, ¿cómo tú puedes discutir el tema de lo que pasa en la India ahora como si el Imperio Británico no hubiera existido? O sea, como saltándote los 200 años de colonialismo británico y de momento empiezas a hablar de la India como un problema cultural de los hindúes. O sea, ¿qué cuento es este? ¿Qué me estás contando? Entonces, por eso hay que hacer lo mismo con el tema del tiempo, lo mismo que hacemos con el espacio. En las ciencias sociales eurocéntricas les encanta el concepto de tiempo efímero. Y por ejemplo, en los años 50 vienen y te dicen, bueno, ¿por qué la India tiene tanta pobreza y hambre y todo eso? Bueno, porque el tiempo efímero. Entonces yo miro lo que está pasando allí este año y el año pasado, no hago las conexiones temporales de las estructuras temporales de larga duración. Por tanto, no hablo del colonialismo británico, me salto el tema del colonialismo británico allí. Y ahora digo,
pues es que tienen tienen una cultura que no comen carne, que esto, que aquello, y te inventan un estereotipo impresionante. Y evitas hablar de lo que verdaderamente pasó. Por eso necesitamos temporalidades de larga duración, donde miremos las estructuras de larga duración. ¿Cuál es esa estructura? Una de ellas es la estructura de la División Internacional del Trabajo Centro-Periferia. Eso es una estructura de larga duración. Y la India, cuando tú la analizas en los años 50, no te puedes saltar los 200 años de periferialización de la India a través de 200 años de colonización británica de ese territorio. Y ahora hablar de la India como si hubiera un problema, te metes otra vez en el Estado-Nación, te metes allá adentro en el cajón, para tratar de entender la pobreza de la India en los años 50 del siglo pasado, o para tratar de entender el hambre en la India. Entonces me meto en un concepto de tiempo efímero de analizar los últimos 2 años en vez de analizar las estructuras de larga duración de 200 años. ¿Me sigue? Fíjense cómo pensamos el tiempo y el espacio. Es un tema no solamente epistemológico, sino profundamente político. Profundamente político. No son temas neutrales. Esto no es un tema neutral. El concepto de tiempo y espacio que usted va a usar para hacer su análisis de las ciencias sociales. Entonces tenemos que descolonizar el concepto de tiempo y de espacio que tenemos en las disciplinas eurocéntricas de las ciencias sociales. Que no es solamente que tenemos que descolonizarnos de ese conocimiento decadente disciplinario, sino que también tenemos que descolonizarnos del concepto colonial de tiempo y de espacio que nos han impuesto. Y esto que estoy diciendo con la India, usted lo puede hacer con cualquier otro lugar. Con Chile, usted lo puede hacer con Chile. Las estructuras de larga duración de aquí de Chile, usted tiene que remitirse a 200, 300 años de la época colonial al día de hoy y entender cómo Chile ha sido un productor de materias primas desde los comienzos de la colonización. Y no han salido de ahí, siguen allí, ¿sabe? Siguen como periferia en la División Internacional del Trabajo, dígame. Británicas, claro. Ahí, ayer, de casualidad, en una librería, abro un libro así, de economía chilena. Un libro viejo, agotado, que nadie lee, ni publican. Y abro así en una página así, y leo, y aparece un decreto de 1846. ¿Te acuerdas? Un decreto de 1846 aquí en Chile, donde prohibiendo que aquí haya industrialización. Y eso era promovido por los franceses y los británicos. ¿Para qué? Para que ustedes se quedaran produciendo ¿qué? Materia prima para exportar. Lo decía así en el párrafo ahí, un libro viejo que está agotado, que lo encontré en una librería de libros usados y abro así y eso es lo que me sale, ese párrafo. Donde hubo un decreto por el Estado ya neocolonial desde ese tiempo de Chile, donde la misma élite criolla blanca chilena decide, a partir de los intereses británicos y franceses, de que Chile no se prohíbe la industrialización de Chile. Chile se dedica a exportar materia prima. Pero se fijan cómo tenemos que poner temporalidades de larga duración para entender el presente. Y tenemos que tener conceptos de espacialidad mucho más amplios para entender el presente. ¿Cómo no puedes entender el presente sin esas temporalidades de larga duración y sin esas espacialidades, ¿no?, que conectan las cosas de lo que pasa aquí con lo que pasa allá? Pues gran parte de lo que pasa aquí son políticas mundiales que están diseñadas por otros lados.
del cual Chile es una esquinita subordinada que sigue las instrucciones de los centros metropolitanos globales. Entonces, por eso hay que descolonizar conceptos de tiempo y espacio que se privilegia en las ciencias sociales. Porque han colonizado hasta nuestro concepto de tiempo. Hasta eso lo han colonizado. Nosotros tenemos conceptos de tiempo y espacio coloniales y no nos damos cuenta de cuán coloniales son. Que son conceptos de tiempo y espacio, por ejemplo, lineares, ¿no? Hay un concepto lineal del tiempo. Cuando realmente en la escala del sistema mundo las cosas no funcionan linealmente, funcionan cíclicamente. Hay un concepto cíclico del tiempo, que son los que constituyen la manera como se piensa el sistema o la sociedad mundial en que estamos metidos. Para entenderla mejor tienes que salirte del tiempo lineal. Esa idea del progreso, de que poco a poco vamos linealmente yendo del mundo primitivo al mundo avanzado, etcétera, eso es un gran cuento. Porque ninguno de esos países del norte global se hicieron ricos así. Todos se hicieron ricos saqueando al resto del mundo. Es como se hizo. Entonces, la manera como opera el sistema mundial es a través de ciclos de expansión y contracción de la economía mundial. Hay unos ciclos donde hay expansión y otros de contracción, de crisis. Entonces no opera de una manera lineal como nos los venden, con la idea de progreso. Y nos venden la idea de que cada país se desarrolla a partir de políticas internas de cada estado dentro de su frontera jurídico-política del cajón del Estado-Nación, ¿no? La caja del Estado-Nación. No, ninguno de esos estados metropolitanos se hicieron así. Todos se hicieron dominando y superexplotando otras partes del mundo. Así es como se hicieron ricos. Y entonces, bueno, paro aquí. Sí, yo soy el tiempo. Vale. Llegó el tiempo colonial. El tiempo colonial y lineal. Son las 5:30. Tenemos media hora de preguntas y de conversación a propósito de estos nuevos elementos entregados para el debate. Así que abro nuevamente la palabra. Mucho la atención, tal como tú has señalado, la secularización del pensamiento ideológico cristiano, ¿te fijas? El tiempo lineal, justamente, ¿quién lo instala? Son los profetas hebreos. Ellos dicen, Yahvé aparece una sola vez y no se repite. En el fondo, te fijas, ellos se han nutrido, o los filósofos liberales se nutrieron de este pensamiento hebreo, posteriormente que viene el cristianismo, que se delega al cristianismo, ¿te fijas? Ellos ya lo habían estudiado, entonces a mí me resulta curioso además esa forma de cómo se ha ido planteando la filosofía liberal, ¿te fijas? Que para mí particularmente es nada más, como tú lo has señalado, de una secularización del pensamiento cristiano, o de la ideología, mejor dicho, más que pensamiento, ideología cristiana, ¿no? Que a su vez tiene estas vertientes hebreas, ¿no? Más preguntas, dudas, quejas, también caben quejas, reclamos. Hola, buenas tardes. Quisiera preguntarle cómo ha sido su experiencia de desarrollar el pensamiento decolonial desde los Estados Unidos. Eso. ¿Algo más? Una pregunta acá. Hola, súper breve. ¿La academia hoy defiende al legado de la Iglesia bajo sus trabajos e investigaciones? ¿Usted cree que no hay voluntad de ruptura frente al legado cristiano, por decirlo? ¿Y cuáles serían las motivaciones de quizás cambiarlo?
Oye. Profesora. Hola, me parece súper interesante la problematización respecto de la hegemonía del conocimiento y de la academia, pero ¿cómo podríamos hacer para salir solo de la problematización y hacer algo más? O sea, ¿cuál es el camino? Porque la verdad es que no lo veo. Bueno. La última. Buenas tardes. Dos preguntas específicas. Primero, si sobre esto que usted está comentando, sobre la falta de idea de espacio, también qué ocurre dentro de los estudios decoloniales en la actualidad sobre una mayor profundización en ese carácter, al parecer. ¿Una mayor qué? Sobre una profundización sobre el concepto de espacio en los estudios decoloniales, porque al parecer también es algo que ha estado marginal dentro del debate. Y también si se pudiera referir brevemente también a la necesidad de construir el mismo concepto de naturaleza, que hoy día también se trabaja en la ciencia. Bueno, ahora sí la última. Bueno, hola. Primero que todo, no puedo dejar de celebrar la iniciativa de haber traído a Ramón y a Karina, porque bueno, es poca la gente que se ha dado el trabajo de venir a decirnos las verdades a la cara, como lo han hecho sistemáticamente a lo largo de su trabajo pensadores y activistas. Mi pregunta concreta es más bien solicitarte, Ramón, que en virtud de lo que planteabas en la mañana, de esta necesidad un poco de tensar o desnaturalizar el vínculo problemático entre estructura de conocimiento y estructura de dominación, no cualquiera, sino con su, ¿no es cierto?, diseño específico, moderno colonial, que obedece una geopolítica, cómo poder desde ahí, en esta idea transdisciplina, en las ciencias humanas, trabajar la idea de multiculturalismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿no es cierto?, se hace indistinta de la de pluriversalidad, a la que te referiste, ¿no es cierto?, de manera lata durante la mañana y en tu obra en general. ¿Esto por qué? Porque justamente el riesgo del multiculturalismo, como ha sido abordado históricamente desde la academia y el área de las ciencias sociales en especial, lo que hace finalmente es incidir en esta universalización de una realidad local, de una, entre comillas, minoría, que se esencializa, se exotiza muchas veces y se replica el mismo marco encubridor que es propio de la colonialidad y del descubrimiento, que finalmente es un encubrimiento. Ese deslinde yo te lo pediría, pluriversalidad y multiculturalismo. Gracias. Bueno, ahora sí. Sí, muchas gracias. Sobre las alternativas, vamos mañana a dedicarnos, la pregunta que hizo la compañera atrás, mañana vamos a trabajar más el tema de las alternativas. Sobre producir conocimiento desde los Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos hay historias coloniales, hay periferias, ¿entiendes? Entonces, no puedes ver, y pasa mucho desde América Latina, que se ve Estados Unidos como un ente homogéneo. Dentro de Estados Unidos hay lugares de niveles de pobreza como cualquier lugar del tercer mundo, ¿sabes? No estamos hablando de un lugar que es homogéneamente un centro metropolitano. Cuando se usa el concepto centro-periferia, hay que cualificarlo porque es el concepto que se ha usado históricamente. Es como si todo el centro fuera centro y toda la periferia periferia, y no es así. Dentro de los centros hay periferia, dentro de las periferias hay centro. ¿Me sigue? Entonces hay que mirar esas cosas en su concatenación. Entonces yo vengo, por ejemplo, de un departamento de estudios étnicos en la Universidad de California en Berkeley, que se creó con huelga. Yo vengo del departamento de estudios étnicos, que es un departamento que se creó en una huelga de estudiantes negros, estudiantes latinos, estudiantes asiáticos, estudiantes indígenas americanos. Se hizo una huelga en el año 68-69 que creó este departamento como un departamento que intenta producir conocimiento dentro de la Universidad Blanca.
para descolonizar la Universidad Blanca Occidental. De ahí es que venimos, de una lucha descolonial dentro del imperio. Luego hubo que hacer otra huelga en el 99, porque, y Roberto fue uno de los líderes de esa huelga, porque en esa huelga, porque en los 30 años del 69 al 99, la Universidad Blanca buscaba destruir nuestro departamento a través de no renovar las plazas de los profesores. Y cuando abrimos los ojos, el departamento estaba desapareciendo. Y ahí hubo otra huelga otra vez de estudiantes negros, latinos, de los sujetos coloniales dentro del imperio, para conquistar nuevas plazas. Se conquistaron 12 plazas nuevas y se conquistó el Center for Race and Gender, el Centro de Raza y Género de la Universidad de California en Berkeley. Porque algo que tiene bastante mistificada a ciertas feministas occidentalizadas y eurocéntricas es que no se dan cuenta que el movimiento de derechos civiles de los Estados Unidos siempre tuvo allí juntos el tema de raza y género desde el primer día. Y como se nos vende para acá es que era un movimiento antirracista. No era solamente antirracista. Era un movimiento que también estaba hablando del tema de la opresión de género, y por eso es que las mayores beneficiarias de la lucha de los derechos civiles de los negros, los latinos y los asiáticos y los indígenas en los Estados Unidos en los años 50 y 60 fueron las mujeres blancas. Fueron las mayores beneficiarias de las políticas de afirmación, acción afirmativa. Las mujeres blancas fueron las que más se beneficiaron de la lucha de los derechos civiles de los negros y los latinos, los asiáticos y los indígenas en los Estados Unidos. Ustedes han oído de las luchas de derechos civiles, Martin Luther King, Malcolm X y todo eso, ¿no? Pues esas luchas siempre tenían ahí el tema de género. Estaban siempre allí puestas como demanda. Y cuando se hicieron las políticas de acción de discriminación positiva, estaba incluido allí las mujeres. Y las que más se beneficiaron de esas luchas fueron las mujeres blancas americanas. Lamentablemente no hay un reconocimiento de cierto feminismo blanco al legado del movimiento de derechos civiles, lamentablemente. No, porque hay una gran deuda con el movimiento de derechos civiles de parte de las mujeres blancas en los Estados Unidos. Entonces, menciono esto porque nosotros somos el resultado de una lucha. Yo soy puertorriqueño, vengo de una colonia americana, venimos de luchas de coloniales por adentro del imperio, ¿ves? Pero hay allí pueblos colonizados indígenas dentro, hay pueblos afroamericanos, los chicanos, que fueron la conquista de México, del norte de México del siglo XIX, mediados del XIX, ¿sabes? Hay historias coloniales allí que siguen allí. Y esas luchas siguen vivas. Y muchas veces, la mayoría de las veces ustedes no ven en la prensa nada de esas luchas. Ustedes lo que les llega es las noticias del imperio, ¿ves? Pero ustedes no ven las luchas antiimperialistas adentro. Porque esas noticias no circulan y no llegan. Entonces nosotros venimos de ahí. Yo estoy en Berkeley no porque una mañana los blancos se levantaron de la cama y dijeron, oye, ¿qué tal si le damos un espacio aquí a los negros, los latinos? Eso no fue así, perdóname. Eso fue a pesar de ellos, se lo arrancamos. Y fue una lucha sangrienta. No fue fácil, porque esa lucha de la huelga del 69 duró 9 meses y fue una de las luchas más sangrientas de la historia de Estados Unidos. Imagínense, los estudiantes blancos que estaban en las luchas de protesta de Vietnam y todo aquello en los años 60, hacían sus marchas y todo, y nunca tú vas a ver en Berkeley, en California, que hubiera habido una violencia del Estado de la policía contra los estudiantes blancos protestando lo de Vietnam, ¿no? Que también había negros y también había latinos en esas protestas, pero los blancos eran demográficamente, la mayoría de las universidades americanas en aquel momento eran blancos. O sea, no habían casi minorías allí.
Y entonces eran los que estaban llevando la protesta y todo bien. Los estudiantes negros, latinos, asiáticos, indígenas, hacen una huelga pidiendo un departamento de pensamiento propio que dé cuenta de nuestra propia historia, nuestra propia epistemología, y movilizaron no la guardia del campus, no la guardia de la ciudad de Berkeley, la Guardia Nacional de California. Movilizaron el ejército de California para un grupillo de estudiantes que pedían un espacio de producción de conocimiento. Fuera de proporción, ¿no? Pero eso te dice mucho de cómo opera el sistema con sujetos que vienen de la zona del no ser, que son racializados, inferiorizados racialmente. ¿Qué hace el sistema? La violencia y el despojo. Eso es el método por excelencia, y por eso movilizaron la Guardia Nacional de California. Y fue una huelga sangrienta porque la Guardia Nacional iba apaleando a la gente todos los días, duró 9 meses. Y al final logramos ese departamento. Pero ¿tú sabes lo que pedían los estudiantes en esa huelga? Pedían una facultad para la liberación del tercer mundo. Esa era la demanda. Queremos aquí en la Universidad Blanca del Imperio una facultad para la liberación del tercer mundo, porque nosotros nos vemos como el tercer mundo dentro del primero. Y queríamos una facultad con departamentos, con todo. Eso se logró en la Universidad de San Francisco, ese programa, pero no se logró en Berkeley. En Berkeley logramos un departamento con varios programas. Fue lo que se logró. Pero la visión era una visión de descolonizar el pensamiento eurocéntrico que describimos esta mañana. Entonces, estamos allí en lucha, porque no está garantizado que estemos ahí de aquí a 5 años. Porque buscan todo el tiempo cómo destruir nuestro departamento, cómo quitarle presupuesto, eso es una lucha continua. ¿Te puedes imaginar lo que significa estas cosas que yo les he contado aquí? Yo diciéndolas allí en inglés, dentro de una Universidad Blanca del Imperio. ¿Te puedes imaginar lo que eso significa? ¿Ah? Entonces, eso no fue que nos lo dieron de gratis, eso nos lo ganamos con lucha. A nosotros no nos dieron nada, nosotros lo arrancamos. Y seguimos allí en pie de lucha. Y el mandato de la huelga del 69 y de la del 99 es que le produzcamos conocimiento para la liberación de los pueblos dentro y fuera de los Estados Unidos. Ese es el mandato. Y por eso yo estoy aquí en Chile con ustedes. Porque ese es el mandato que nosotros tenemos, venir a apoyar la liberación de los pueblos, donde quiera. Y aprovechar y agarrar ese espacio imperial para meternos por donde quiera a luchar por la liberación de los pueblos. Entonces, por eso estamos ahí, ¿ves? O sea, hay mucha gente que me dice, pero tú hablando de colonialismo, tú estás en Berkeley. Y yo, pero tú no sabes cómo llegamos allí. ¿Y por qué estamos allí? ¿Qué hacemos allí? Y todos los problemas que tenemos estando allí. ¿No te has enterado? Y nosotros estamos produciendo un conocimiento a contracorriente. Entonces, se trata de un conocimiento de descolonizar, ¿ves? El pensamiento eurocéntrico de estas disciplinas. Entonces, nos odian, en la universidad nos odian. El departamento de sociología aterrorizado que los estudiantes vengan a nuestros cursos. Porque ya, claro, vuelven a donde ellos y ya vienen dañados con nuestra... ¿entiendes? Entonces empiezan a hacerle allí cuestionamientos y preguntas que ellos no quieren enfrentar. Entonces por eso nos tienen terror, no quieren que los estudiantes de sus disciplinas, antropología, sociedad, vengan a nuestros cursos. Y cuando vienen, luego vuelven para allá virados, dañados. Entonces, imagínate la lucha que hay ahí, es lo que te estoy tratando de decir. Y por eso nos hacen la vida imposible. O sea, nos hacen la vida imposible. Pero seguimos ahí, no vamos a abandonar el terreno porque nos hagan la lucha imposible. Vamos a seguir batallando para quedarnos allí y para seguir influyendo desde ahí, ¿ves?
y para que los conocimientos que se producen desde nuestras comunidades entren al espacio universitario, a cuestionar el pensamiento hegemónico. Y ese es el giro de Colonial. Vamos a tomar ese conocimiento crítico producido por las luchas de nuestras comunidades y meterlo aquí adentro para descolonizar este espacio de su sesgo eurocéntrico, imperialista, colonial, patriarcal, etc. La pregunta de la cristiandad, la religión, todo esto. Mira, uno de los grandes mitos de la modernidad occidental es como si la religión cristiana y la cristiandad fuera algo exterior al mundo moderno. El mundo moderno es ateo, cientificista ateo, ¿no? Se ha movido en esa dirección, pero son cristianocéntricos, porque lo que define, todos estamos dentro de cosmologías, nadie está fuera de una cosmovisión, todos estamos adentro de una cosmovisión. El problema con el eurocentrismo es que se piensa como si estuviera más allá de una cosmovisión. Y no se dan cuenta que el eurocentrismo, la modernidad occidental, es la secularización de las narrativas de la cristiandad. Cuando yo decía Descartes, ¿no? Hablábamos de Descartes. ¿Qué hace Descartes? Agarrar los criterios del ojo de Dios de la cristiandad, ¿no? Lo explicábamos esta mañana. Y cómo esos criterios los seculariza, pero son narrativas de la cristiandad. Lo que dice la compañera, el tiempo lineal, es la narrativa de la cristiandad, la tienes ahí, la idea de progreso. Es todo narrativas lineales de la cristiandad, que usted viene a la tierra, que usted se libra de los pecados, etcétera, hasta que, y va poco a poco progresando hasta que llega al paraíso, ¿no? Entonces, una narrativa lineal, ¿no? De la historia, hasta que y llega el apocalipsis, y llega el juicio final, y llega, o sea, una narrativa lineal de progreso, de cada vez vamos a algo mejor, ¿ves? Eso es una narrativa de la cristiandad, que se seculariza en el tiempo lineal, que privilegia a Occidente sobre otras formas de pensar el tiempo. ¿Ah? Claro, lo tienes en Marx, lo tienes en muchos autores en Occidente, ese tipo de... Yo encuentro los intelectuales musulmanes mucho más honestos, porque un intelectual musulmán te va a decir, yo no soy creyente, pero yo soy musulmán. Porque yo nací y me crié en una cosmovisión y en una cultura musulmana, entonces yo no estoy ajeno ni fuera de eso. En cambio, en el mundo occidentalizado, te venden la idea, yo estoy más allá del Dios y el diablo y la religión y todo eso, porque yo soy ateo. No, mentira, tú eres el peor de los cristianocéntricos. ¿Sabes por qué? Porque eres cristianocéntrico sin saberlo. Eres el peor de los cristianocéntricos. Tú, en lugar de reconocer que tú vienes de una cultura cristiana, te criaste ahí y piensas desde ahí, ¿no? Aunque no seas creyente, y reconocerlo, tú no lo reconoces, tú te crees que estás más allá de todo eso, eres el peor de los cristianos, porque es el cristiano que no se piensa como cristiano, que se cree que está más allá, y reproduce todas las narrativas de la cristiandad sin darse cuenta, creyéndose que está siendo científico. Entonces, esa separación secular-religioso es uno de los mitos de la modernidad occidental. La modernidad occidental, por eso hablé sistema mundo, capitalista patriarcal, occidentalocéntrico, cristianocéntrico, moderno colonial. ¿Por qué puse cristianocéntrico allí? Porque aunque ahora la iglesia no tenga el mismo poder que tenía antes, sigue siendo un mundo cristianocéntrico cosmológicamente. Nosotros lo que estamos es repitiendo, secularizando las narrativas de la cristiandad en narrativas pseudocientíficas. Fíjense el debate teológico de las casas y sepúlvedas que hablamos esta mañana. Pueblos sin alma, que se seculariza luego en un lenguaje cientificista, una cosa teológica, en pueblos sin la genética humana. Vamos a darle al muerto
salvar al pueblo. Esa lógica es una lógica cristianocéntrica. Uh-huh. Cuando llegamos a la universidad, ¿por qué vienes a la universidad? Si yo quiero contribuir para mi pueblo y salvar al pueblo. La lógica de salvación, que es la lógica de la cristiandad, la lógica misionera. Yo soy el misionero que voy a llevar la verdad a el pueblo, el conocimiento de esa verdad, y yo voy a predicar la verdad, ¿no? Entonces, andamos predicando, no andamos preguntando. ¿Se acuerdan? Los zapatistas dicen, la política es andar preguntando. La política de la cristiandad es andar predicando, porque yo voy a predicarte una verdad para que tú votes por mí. El andar preguntando, zapatista, tojolabal, es, yo no tengo una verdad, yo tengo una verdad pequeñita, y yo entro en diálogo con otros condenados de la tierra, con los cuales construimos un proyecto pluriversal de liberación política, donde ya no hay uno que define para todos qué es la verdad. Eso es muy diferente. La política pensada desde la cosmovisión tojolabal, de andar preguntando, de la cosmovisión de la cristiandad, de andar predicando. Y en eso está metida a la izquierda. Perdóname, porque tengo otra pregunta por aquí, que es la pregunta que ahí llegamos al tema de la diferencia entre multicultural y pluriversal. Eso es una diferencia muy importante, porque lo multicultural significa el reconocimiento superficial a las identidades para que todo se quede igual. O sea, yo ahora vengo, te reconozco en tu identidad, te doy dinero para que tú brinques y saltes en tu carnaval, pero no cuestiones quién manda aquí. Aquí sigue mandando el criollo blanco, capitalista, patriarcal. No cuestiones quién manda. Ese es el multiculturalismo liberal. Es, aquí están las migajas, yo reconozco tu cultura, tu identidad, aquí tienes unas migajas, aquí salta y brinca en tu carnaval, todo lo que tú quieras, pero luego no pongas cuestionamiento a qué se decide y quién manda aquí. Luego no vengas a movilizarte contra mí. Quédate donde tú estás y acepta tu subordinación pasivamente. Y aquí está el dinero para que te tranquilice. Ese es el multiculturalismo liberal, eso no cambia nada. Lo pluriversal es otra cosa. Lo pluriversal es el reconocimiento de la diversidad epistémica del mundo para desde ahí construir un mundo donde este se haga imposible y otros se hagan posible. Es decir, el reconocimiento a la identidad no es solamente un conocimiento identitario superficial, sino es un reconocimiento a la diversidad epistémica de cada pueblo, y desde allí comenzamos un diálogo interepistémico en términos de interculturales, de cómo podemos trabajar juntos o cómo podemos políticamente intervenir juntos. Eso es muy diferente al proyecto, porque ya desde lo pluriversal tú no estás buscando reconocimiento ante el poder, de que mira, yo soy igual a ti, yo soy indígena, pero soy igual a ti, dame dinero para yo hacer mi carnaval y ya, ¿no? Ese es el multiculturalismo liberal, donde yo estoy buscando reconocimiento superficial, mientras tanto yo sigo siendo superexplotado toda la vida, nada cambia. Lo pluriversal es otra cosa, porque es un proyecto contra el sistema de dominación, no es un relativismo de que todo vale o cada cual haga su carnaval, es un reconocimiento político contra un sistema de dominación y sus diferentes ejes de dominación, que son capitalistas, imperialistas, coloniales, patriarcales, racistas, sexistas, etcétera, ¿no? Y desde ahí construimos un proyecto desde nuestra diversidad epistémica y desde el respeto a esa diversidad epistémica que de alguna manera nos lleve a la liberación de estas formas de opresión. Pero la solución
a esas formas de opresión no pasa por un modelo donde uno define para todos qué es lo mejor para ti, sino que entre todos definimos para todos qué es lo mejor para todos. Y donde ahora no puede haber una solución a los mismos problemas, va a haber diversas soluciones al mismo problema. Entonces, por tanto, significa el reconocimiento a un diálogo interepistémico que conlleve una alianza intercultural entre diversos pueblos, pero desde la epistemología de cada pueblo, que es un poco lo que se ha intentado hacer con la Constitución en Bolivia y la Constitución en Ecuador, que se ha intentado hacer un proyecto de Estado plurinacional para salirse de la llamada Estado-nación. Un Estado, una identidad, una población, una gran ficción que hablábamos esta mañana. El intento de estas constituciones, que ha sido impulsada por los movimientos indígenas en Ecuador y Bolivia, que se generaron como derechos constitucionales, es esta idea de que somos muchas naciones conviviendo dentro de un Estado y no tiene ninguna nación el derecho a imponerle a la otra nación sus formas de pensar jurídicas, políticas, su forma de democracia, su forma de economía, sino que tiene que haber ahí un mundo donde otros mundos sean posibles y donde este que tenemos se haga imposible. ¿Ves? Entonces, eso es lo que hablamos por pluriverso. El pluriverso no es un relativismo de todo vale. No es eso. Porque el pluriverso asume que estamos todos unidos contra esto. Somos anti todo esto. Pero a la hora de solucionarlo, cada pueblo tendrá su manera de hacerlo. Y no puede venir este pueblo a imponerle a aquel cómo lo tiene que hacer. ¿Ves? Entonces, eso es muy diferente al multiculturalismo liberal, que no es otra cosa que un reconocimiento superficial a las identidades para que el blanco criollo siga mandando. ¿Me sigue? O para que las cosas se queden igual. El multiculturalismo liberal es una forma de gestionar la dominación política, racial, económica de un pueblo sobre otro. Es una de las maneras como Occidente ha usado para mantener las cosas como están, para no cambiar nada. Y eso en Estados Unidos lo conocemos muy bien, porque esos son diseños imperiales que vienen del mundo británico-americano, que luego se han extrapolado para acá. Lo tienes en la Constitución del 91 en Colombia, ¿no? Lo tienes acá, lo tienes en Brasil, lo tienes en diferentes lugares donde hay estos reconocimientos superficiales de los sujetos subordinados de las otras culturas dentro de esos estados, pero sin cambiar nada, dejando todo como está. Gracias por la pregunta. Yo creo que he respondido todas las preguntas. Sí. Bueno, son justo las 6. Está buena la metáfora del daño. Así que vamos a salir todos dañados de aquí. Antes, le vamos a dar un aplauso a Ramón por la presentación de hoy día. Te aplaudimos a pesar del daño que nos provoca. Igual te aplaudimos, mira que somos. Esto va a continuar mañana. Recuerden que es toda una semana de un programa en esta línea. Mañana vamos a continuar con Ramón, con la parte, digamos, de las alternativas a todo este diagnóstico que se ha hecho. Ahí vamos a cerrar. Mañana a las 9:30. A las 9:30, creo que es aquí mismo. Sí, aquí mismo a las 9:30. Y luego ya el miércoles comenzamos con Karina. Así que los esperamos a todas y todos mañana a las 9:30 aquí. Muchas gracias.